no pasa nada. Nada, Santi, creo que es la séptima película Sí, tuya, si no me falla la mano, el número, bueno, se te da la buena suerte, no sé qué tan supersticioso o no eres, pero bueno, para esta séptima te has lanzado con la adaptación de un libro, del libro de poesía, un libro de cuentos. Además le das una personalidad muy marcada. No sé cómo te surgió la idea de lanzarte a adaptar esto. pues la idea, bueno, yo estaba rodando en Argentina y el director de arte, íbamos paseando y pasamos por una librería y me dijo, mira, te voy a dar un regalo, te voy a hacer un regalo. Y me regaló, me compró un libro, ese libro, y me lo regaló y me dijo que iba a ser mi próxima película. Pues verdad, me lo dijo. Y bueno, yo no, estas cosas nunca le echas cuenta, claro. Pero como estaba allí solo, rodaba y después me iba solo a casa, pues me lo leí allí. Y, y la verdad que me enganchó, me enamoró. Lo iba leyendo y decía, hostia, aquí hay una película. Uh-huh. Y bueno, creo que además al autor le ha encantado, por lo que he Sí, podido sí, ver. sí, al autor le ha gustado mucho. Y tengo que decir que tenía miedo. Bueno, yo creo que todo el mundo que adapta novelas tienen. Ahora es que estoy adaptando la novela y digo, hostia, hay siempre un poco de vértigo ahí, Uh-huh. ¿no? Se trabaja menos libre, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, como él estaba allí, yo en el trabajo, en el proceso, lo he hecho mi bola y he pasado de todo. Pero cuando se lo teníamos que mandar, me entró un poco de nerviosismo. Se lo dije a mi productor, le dije, hostia, tío, me ha entrado ahora una cojones que no esperaba. Y tardó mucho en contestar y yo dije, esto es que no le ha gustado y tal. Y es que el representante no se lo había dado. La había visto él y no se lo había dado. La había visto ella, una tía, digo yo, no se lo da. Para que lo vea, ¿no? A lo mejor a ella no le había gustado, yo qué sé. Y el caso es que ella no se lo pasó a él, entonces me escribió a mí ya personalmente, digo, pues si te lo voy a mandar. Y entonces se lo mandé y me contestó esa misma noche, bueno, noche para mí, día para él, y le había encantado y que se sintió, vamos, escribió una página entera, vamos, la colgó después en Instagram. Y la verdad hombre, que gusta porque son dos disciplinas completamente diferentes y que después adaptar un libro es complejísimo. Uh-huh. Un libro es un libro y tiene muchos matices y tal, y todos esos matices en mi película se iban a perder, lógicamente. Aparte que yo me he cogido un camino de pelarlo mucho, ¿no? De hacerlo muy esencial, y eso también yo qué sé, le podía molestar, pero que va, le gustó muchísimo. Sí, porque bueno, tú hablas de adaptar una novela, pero creo que esto es todavía más complicado, porque no es adaptar una novela, sino una serie de cuentos, de relatos, con lo que yo creo que, ¿no? Que también añade una complejidad y habéis tirado por un camino pues de hacerlo como muy pegado al terreno, ¿no? Que se nota mucho la esencia andaluza, está rodado en Sevilla, en la provincia de Sevilla. No sé si eso también lo tuviste claro desde el principio Sí, y cómo se rueda con un cocodrilo. sí. Bueno, la primera parte, lo de que me lo lleva al terreno, es que yo eso lo veía conforme lo iba leyendo, lo veía que se podía adaptar perfectamente, ¿no? O sea, era una urbanización setentera, tal, decadente, eso lo veía clarísimo, y hay 10 millones. El más difícil, que es el del cocodrilo, pues tenía las marismas de allí son muy peculiares, porque aunque están muy cerca de Sevilla, pero es como si estuvieran 20, bueno, 20 o no sé cuántos años para atrás, es otro código por completo, y es muy, muy rural, los códigos muy particulares, y un sitio donde pueda haber un cocodrilo, vamos, te lo digo yo, y terrenos muy húmedos, ¿no? Entonces no sé por qué me llamaba, y con eso, no sé, me parecía que además el relato se llamaba El hombre lagarto, que yo decía, esto es el típico de un tío de pueblo, tío, el hombre lagarto, yo no sé, me entraba muy fácil, la verdad. Uh-huh. Y luego, bueno, hablamos de esa ambientación andaluza, se ha presentado en el Festival de Málaga. Eh, no sé si tú además, como buen conocedor del audiovisual andaluz, bueno, también Paula, estamos en un momento que parece que al menos da esa sensación desde fuera, de un momento de mucha creatividad, mucha efervescencia del audiovisual en Andalucía. Sí, bueno, imagino que hay creatividad, habrá la de siempre, lo que ahora hay un poco más de dinero, un Uh-huh. poco más de industria. Al final este tipo de cosas son una suma de cosas. Por ejemplo, tenemos una suerte de tener Canal Sur, que es una regional, ¿no? Una televisión regional o como se diga, de Uh-huh. la comunidad andaluza, pero es muy grande, porque Andalucía es muy grande y tiene allí mucha audiencia, entonces tiene más dinero que otras. Y entonces puede invertir, si eres de Castilla-La Mancha, pues supongo que lo que pondrán en una película es poco. Después está el Festival de Málaga, que es un festival importante, donde ya, bueno, pues si consigues entrar, pues ya
abre muchas puertas, la verdad. Entonces, bueno, una pequeña suma de cosas que hace que salgan más películas. O sea, a nosotros, yo empecé con Alberto Rodríguez, nos costó, la verdad que empezamos muy jóvenes, pero que esto fue un acto heroico. La gente se reía de nosotros, vamos, mi madre lloró cuando yo dejé la tele para dedicarme al cine, lloró de verdad, ¿eh? O sea, dijo, este niño se ha vuelto loco, ¿cómo se va a dedicar al cine? ¿No? Yo tenía un trabajo en la tele de puta madre que acababa de conseguir, por cierto, o sea, llevaba 3 meses y lo dejé por el cine, pero entonces era más agrio todo, más difícil, ahora pues, las cosas se van encartando, digamos. Ujú. Bueno, los dos actores, Paula, Raúl, vosotros además lleváis salís en dos de los cuatro relatos, lleváis un poco el peso de todo el hilo argumental. ¿Cómo llega a vosotros el proyecto y qué, bueno, qué es lo que os convence? Tú además, bueno, ya tanto África como tú ya habéis trabajado con Santi, imagino que os quedaron ganas de repetir, por lo visto. Hombre. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegasteis al proyecto y qué es lo que más os atrajo en el momento de lanzarlo? Pues a mí me llegó porque cuando fuimos a presentar a Gentile al Festival de Tallín, estábamos África, el productor y yo. Estábamos ahí tomando cervecitas, tal, y a él se le escapó. El productor, ¿no? Sí, al productor. Se le escapó que un boca chancla le cuenta todo. Se le escapó, oye, no, pues Santi está pensando. Para vosotros. Así fue, así fue. Y claro, África, yo en el primer momento que se fue, ella como, tía, ¿cómo he dicho que se llamaba el libro? Mierda, no me acuerdo, yo tampoco, joder. Y ya luego al tiempo, pues Santi, bueno, Dani no lo volvió a decir, que sí, que vea para adelante. Y, y cuando me leí el guión me encantó. Recuerdo que vi, o sea, que sentí eso que he visto en la película, ¿no? Que eran relatos con ese toque mágico. Sí, la verdad que me encantó. Mm. A mí me llamó Manolo Solo para decir que le iba a pasar mi teléfono a Santi Amodeo para que me quería ofrecer un personaje. Y yo, pues, yo siempre he sido muy fan de las pelis de Santi, también porque la primera peli que hice yo, que la hice con Tesela, que era una productora con la que también Santi hizo varias cosas. Entonces, yo tenía muy presente el cine de Santi desde entonces hasta que la última, que Las Gentiles, que la acababa de ver. Y nada, pues en cuanto me llamó Santi, yo le dije que sí antes de leer nada, en realidad. Uh -huh. Paula, tu personaje, que es uno quizá de los más magnéticos de toda la película, tiene por un lado una dificultad interpretativa en cuanto a transmitir toda esa personalidad, toda esa magia que tiene el personaje, pero luego también el tener que actuar en los gestos de una persona bueno, pues con una discapacidad, que le falta un brazo a consecuencia de la enfermedad y que también se nota en algunos movimientos. No sé dónde has notado tú más la complejidad a la hora de llevar a cabo, de interpretar tu personaje con todas esas variantes. La verdad que yo pensaba que toda la actuación con el brazo no iba a ser tan compleja, porque claro, era meter mi brazo en el brazo de mentira, cuando llevabas un rato, pues al final eso notabas que ahí la sangre no circulaba muy bien. Entonces, claro, eso también tenerlo en cuenta. Y luego es verdad que como son cuentos, yo creo que como actriz te puedes permitir cierta licencia, ¿no? Que lo hemos hablado antes. Si en algún momento tú hay algo que tú dirías, uy, no me sale decirlo así, ¿no? Me cuesta hablar así o moverme así. Al final es un cuento, son personajes que están rodeados de una aura magnética, ¿no? Que hemos dicho, y distinta. Y todo eso incluso que queda bien. Y en cambio tu personaje, Raúl, que es como la antítesis, ¿no? Frente a toda esa energía que transmite el personaje de Paula, pues es ese personaje un poco más introvertido, más marcado, pero que luego tiene que, a medida que va sobre todo haciendo esa relación, no tiene que asumir pues, un papel de acompañante. Todos los relatos pues, giran un poco en torno a ese afrontar la pérdida, la muerte, pero bueno, en el caso hay una escena sobre todo que me gustó mucho antes de entrar en el último de los relatos, antes de entrar a la habitación del hospital, ¿no? Como tiene que transformarse para un poco estar ahí a la altura. Bueno, pues no sé, también es, y cómo se va soltando, ¿no? Se va haciendo cada vez más extrovertido para estar ahí a la altura. También tiene un arco muy, muy interesante ese personaje. Que bueno, tú ya me has dicho que aceptaste sin haber leído nada, pero bueno, que no sé, también es una cosa que atrae mucho, ¿no?
Sí, hombre, acepté sin leer nada porque quería trabajar con Santi, pero luego, pues, evidentemente, en cuanto leí esto me enamoré del personaje y de la historia. Eh, sí, a mí es que me emociona mucho. Nos preguntaban en otra entrevista de cuál era nuestra historia de las 4 favoritas. Las 4 me gustan, pero la nuestra me gusta mucho y me gusta la última, que me emociona mucho. Eh, no era consciente, evidentemente, mientras lo hacía, lo que me iba a provocar, sino que me dejaba llevar por la historia, por lo bien que estaba escrito el relato, el guión y por la atmósfera en la que plantea Santi, que nos mete Santi, pero, pero era muy bonito de hacer y era que yo lo recuerdo como fácil de entrar, porque había algo como que yo sentía que había algo en el rodaje que fluía. Como dice Santi del mismo, que dice que le gusta mucho, que es muy disfrutón en el rodaje, y eso se nota, y tiene un equipo, rodamos con un equipo reducido con respecto a lo que suele ser un rodaje más, ¿no? Y eso se agradece también, muy familiar, también en el buen sentido. Había algo de que todo iba a favor para contar esta historia y para hacer todos estos matices que tienen los personajes que tú decías. Porque hablamos de 3 historias sobre la pérdida, pero no falta en ningún momento ni ese punto de humor, ni esa humanidad, ¿no? Como que, no sé, es como muy útil, ¿no? Para a la hora de defender la vida tener esos ejemplos, ¿no? No siempre ese punto tan oscuro, ¿no? En el que la sociedad es nuestra, occidental, mira siempre la pérdida, la muerte. Sí, bueno, en Andalucía se mira de una manera un poco más lúdica, más vitalista, es como que forma parte de la muerte. Después sufres igual, pero de alguna manera socialmente se ve de otra manera, ¿no? El otro día decía un amigo mío, hablando de esto, me dijo, coño, que en los tanatorios hay bares, y es verdad, ¿no? Que en los tanatorios aquí casi se pone a contar chistes, ¿no? O sea, eso también, yo creo que está en la peli y eso estaba también en el libro. A mí me gustaba del libro que no... Yo cuando terminé de leer el libro estaba contento. Sé que suena raro, pero estaba contento. Digo, hostia, no sé. El libro no acaba igual que la peli. Pero yo intentaba transmitir eso. Yo intentaba transmitir que no vamos a ver una película para fustigarnos, sino para ver cómo diferentes personajes se enfrentan a la muerte. O la muerte que llega, o la que está por venir, o la que fue, y bueno, de ver diferentes maneras de enfrentarse al duelo, ¿no? Y un toque vitalista, ¿no? Que creo que tiene la película, el colorido también de la peli, del negativo de la peli. Y la última para los 3, aunque estamos por supuesto para hablar del cielo de los animales, pero bueno, me habéis contado que también en las presentaciones ya os van liando con otras cosas. ¿Cómo vais los 3 de próximos proyectos? Lo que se pueda decir, en fin, para los 3. Empiezo yo, bueno, yo tengo un proyecto que estoy en él, vamos, estoy en la primera fase de vender las televisiones y tal, y se llama Canijo y es una novela de un escritor, bueno, el escritor es en realidad de Barcelona, pero se vino a vivir a Sevilla con 20 años y va sobre la entrada de la heroína en los años 80 en Sevilla. Y yo creo que es un proyecto bastante interesante, a mí por lo menos me gusta un montón y ahí ando. Paula. Y yo ahora mismo no tengo nada, pero estoy haciendo muchos castings y es Lo verdad, hacías muy bien. lo estoy haciendo muy bien, cada vez mejor. No, pero es verdad que a veces yo los meses que he estado antes de la peli sin ningún casting, es que no son oportunidades, ¿sabes? Es estar en tu casa así, y ahora por lo menos en movimiento, así que... Nada más con lo bien que has estado en la película, estamos... Y yo estoy grabando una serie sobre el secuestro de King, que era un futbolista de Ajá. los años 80, que le secuestraron en el año 81. Ay, qué- 3 de un taller mecánico de Zaragoza. sí. Yo pensaba que eran parados, no eran parados. No, sí, estaban parados, pero tenían un taller, no les entraba en una moto, estaban cobrando el paro. Sí. Pensaban que era la ETA o el Grapo y al final eran 3 y lo hicieron tan mal que King los perdonó. El juicio.